también, ¿cómo empezaron a ilustrar? Tipo... Vamos a tratar de salir en cámara. Ahí está. ¿Cómo empezaron a ilustrar o de dónde viene ese gustito por decir como no, che, yo quiero crear sentido mediante una historieta, mediante un dibujo, tipo, ¿qué es? ¿Qué es? Qué interesante. Bueno, ¿querés arrancar vos? No. Hicieron los dos así. Bueno, para que nos conozcan primero, somos parte de un grupo de investigación que es de la UNLP, ¿sí? Dependemos del Centro de Literaturas Comparadas de la Facultad de Humanidades. Más que nada queríamos, que sepan, que existe ese grupo. Nos pueden encontrar como Grupo Rorschach en Instagram, o en Facebook, o en Twitter, si quieren. Se llama Rorschach como el test de Rorschach, pero todo el mundo nos dice las rochas, porque en todos los certificados de congresos que nos hicieron nos escribieron mal el nombre. Así que somos las rochas. El grupo ya tiene 12 años. Yo ya soy 8 más o menos, y Sí. vos no sé hace cuánto que estamos así. 9, más Por ahí, más un o año menos. antes. Bueno, el grupo lo fundaron 2 profesores de la facultad, ¿sí? Facundo Saxe y Bruno Percivale. La dinámica que tenemos es más o menos juntarnos cada 15 días a leer historietas, ¿sí? Al principio surgió como un grupo de lectura, nos íbamos a juntar porque nos gustaba la historieta, así, arrancar. Algunos ya teníamos conocimientos previos y otros no, pero haber leído, por ejemplo, cosas como Mafalda, que hemos leído todos, ¿no? Y entonces en un momento se empezó a poner serio. Empezamos a trabajar de verdad. Claro, empezamos Agarramos a trabajar. la pala y empezamos a laburar. Tal cual, agarramos la pala en un momento y se nos ocurrió la loca idea de decir vamos a hacer un congreso de historietas. Claro. Hicimos un congreso de historietas, que ya va por su 4ª edición. El Q está la verdad que funciona muy bien. La última edición fue virtual, porque obviamente no podíamos por la pandemia juntarnos en la facultad, pero es un evento que es súper interesante. También les invito a quienes quieran en algún momento, el año que viene se va a hacer otra vez. Bianual. Sí. A 2 años. Claro, cada 2 años. La verdad que le ponemos muchísimo esfuerzo como grupo. Todo esto es remado, nos interesa mucho sacar esta idea de pensar, porque la historieta adentro de la universidad siempre fue muy vilipendiada, ¿no? Siempre se la considera como o un género menor o son dibujitos para nenes, ¿no? Entonces nuestra idea era lograr que la historieta tuviera un lugar adentro de la academia. Y fracasamos estrepitosamente. Cada acto nuestro es un acto de fracaso. Tal cual, hay que decirlo, porque la verdad es que nos costó un montón que básicamente hubiera profesores que se interesaran en trabajar con historietas adentro de las materias en la universidad, siendo que ya tenemos un diseño curricular que contempla a la historieta como un formato que se puede trabajar en el aula siendo docente, ¿no? Y que de hecho los pibes se recopan trabajando con historieta mucho más que si les das para leer una novela. Así que eso ya figura, digamos, en el diseño curricular, y a nosotros nos interesa llevar este objeto de estudio a otros lugares y que salga, digamos, no solamente dejarlo trabajando entre los 15 gatos locos que somos siempre, que estudiamos historieta, digamos, desde la parte teórica, y acercarlo más a la gente que tiene que ir a dar una clase, por ejemplo, y no sabe cómo hacer para encontrar bibliografía que sea pertinente para el tema. Entonces, por eso se nos ocurrió hacer la cuestión de los fanzines, ¿no? Pensando que hay poca, todo esto que dice el Pachi, ¿no? El tema de los fanzines, digo que hay poca información a la hora de, cómo analizás una historieta, desde qué lado lo puedes analizar, ¿no? Generalmente, si no tenés una formación relacionada al dibujo, a la ilustración, a la anatomía, al color, etcétera, te cuesta un poco agarrarlo y terminás agarrando como si fuese literatura. Que eso es lo que pasa con los poquitísimos colegas, profesores nuestros de la facultad que se han atrevido a trabajar con historietas, que la agarran como literatura. Y nosotros lo que planteamos de base es que la historieta no es literatura, es otra cosa, ¿no?
Y a partir de ese planteamiento, y a partir de llevarlo de esa manera a los colegios, a dar talleres, a llevarlo a nuestras clases, a nuestras aulas y demás, es que pudimos ver que genera un impacto mucho mayor en los pibes, más grandes, más chiquitos, y que tiene que ver con el hecho de que sea un lenguaje diferente, que sea un lenguaje híbrido, y que eso nos da también a nosotros un desafío muy lindo, que es el que intentamos construir permanentemente, que es ver qué herramientas tenemos para poder analizar y para pensar la historieta. Y que también, en relación a lo que preguntabas vos del tema de la historieta en Argentina, la historieta en Argentina es algo muy importante. Argentina tiene un nivel de historietistas muy buenos, tanto actual, pero también histórico. Muchas de las mejores plumas latinoamericanas y muchas guionistas y dibujantes del siglo XX históricos para Europa, para el mercado europeo, incluso para Estados Unidos, han sido argentinos. Y bueno, sigue siendo un vacío, digamos, el hecho de trabajarlo desde la academia, desde las carreras que trabajan artes, ¿no? Y sacarlo un poco a la luz, ¿no? Porque sí, uno, Mafalda y Aquino lo conoce, pero a Oesterheld lo puede llegar a conocer porque el Eternauta entró en la currícula escolar, ¿no? Pero a los Breccia yo no sé quién lo conoce, por ejemplo, ¿no? Claro. A Juan Sáenz Valiente, que dibuja ahora y la rompe, yo no sé quién lo está conociendo. O si trascienden los círculos más chiquititos de historieta, y termina siendo muy injusto porque las demás artes sí tienen otros espacios donde trascender y salir de ahí, y la historieta parece que no. Entonces, cuando fuimos haciendo el Q, y otros congresos y otros eventos, también nos propusimos, ya que está acá Tini, está bueno mencionarlo, también juntarnos con los artistas, ¿no? Porque a veces los académicos se aleja mucho de los artistas, ¿no? Y piensan el arte en una burbuja allá arriba, lejos, y no hablan con los artistas, no les preguntan, no los traen. Nosotros dijimos, si vamos a trabajar con un objeto marginal y estamos generando nuevas herramientas para laburar, ¿por qué no trabajamos a la par de los artistas? Algunos nos empezamos a animar de a poquito a hacer historietas, a hacer fanzine. El fanzine es algo que viene, está íntimamente, visceralmente relacionado a la historieta, ¿no? Y empezamos a traer historietistas al Q, a que hagan feria, a que presenten, a que expongan, a que den charlas, conferencias, etc. Y bueno, y de a poco empezamos a ampliar y hacerlo lo más interdisciplinario que pudimos y lo más abarcativo, me parece. Sí, hoy en día hay distintas teorías desde donde se estudia la historieta. Hay gente que la trabaja desde la semiología de la imagen, hay gente que en comunicación lo trabaja como un objeto multimedial o multimodal también. Y bueno, hay mucha gente haciendo tesis sobre historieta en este momento. En la UBA creo que hay como 21, ¿no? Más o menos, sí. Y hay un seminario permanente, ¿sigue estando el seminario de Vasco, no? Sí, sigue estando. Hay un seminario permanente de historietas en la UBA que se dicta todos los años, o sea que de a poquito ha empezado a entrar, y hasta hace no mucho había, además del Q, estaba ¿cómo se llama con eso? El Viñetas Serias. El Viñetas Serias, que se hacía todos los años, hasta que en un momento se dejó de hacer. Pero bueno, hay una necesidad también de parte de los estudiantes, de parte de nosotros mismos, también de empezar a formarnos con eso, ¿no? Porque nosotros hacemos el Q, como decía Pachi, totalmente a pulmón. Los profesores de la facultad nunca van, no les interesa, no nos apoyan, no nos bancan, no nos comparten un flyer, nunca se copan en decir, che, invitame a una conferencia que voy, hablo. No les interesa lo que hacemos, lisa y llanamente. Y sin embargo, el Q es el congreso de la facultad, y lo podemos decir muy orgullosamente, que más estudiantes convoca desde hace años. ¿Sí? Se llena de estudiantes, se llena de pibes que van porque leen manga, porque conocen alguna historieta, porque capaz que no conocen tanto de literatura clásica, de literatura inglesa, de literatura italiana, de literatura francesa y todas esas cosas que tenemos que conocer, pero los pibes se leen 300.000 millones de manga por segundo, y bueno, y van al Q porque dicen, che, están elaborando historieta acá, esto está buenísimo, y el Q se llena de estudiantes. Entonces hay una demanda, y parece que tenemos dos opciones: o nos hacemos los pavotes, nos hacemos los tontos y seguimos dando los mismos contenidos en el aula, seguimos pensando el arte de los mismos lugares, con las mismas herramientas, o tomamos un poco este toro ahí por las astas y vemos cómo hacemos. Sí, no estamos preparados, no tenemos el apoyo de grandes instituciones, pero siempre tenemos buena onda, y bueno, así tratamos de hacer un poco las cosas. Vas a poner mejor que hable, que estamos hablando. Sí, estamos así, nosotros no paramos, sí. No, bueno, pero bastante interesante. Yo no sé si tengo muchas cosas interesantes que hablar, la verdad que mejor me siento ya. No, bueno, pero presentaste tu libro hace poco, que Sí, queremos saber. ¿Tienes alguno para ver? ¿Tienes alguno
alguno? No, no traje nada, yo vine vacía. Me traje a mí nada. Es suficiente. Nada, yo la verdad que está muy bueno traer esto a colación porque yo hace muy poquito que empecé a ilustrar, de hecho la gente no me cree, pero yo empecé a ilustrar hace muy poquito, ponerle que en la pandemia, que nada, estábamos todas bastante incomunicadas, bastante al pedo también, y ahí yo empecé a ilustrar, yo dibujé toda mi vida, pero nunca lo hice de una manera que, como para mostrar, ¿no? Siempre era como dibujando en mi casita sola, siempre fui una persona bastante retraída, en mi infancia, muy de estar sola en mi cuarto, y es lo que hacía, dibujaba, algo que nunca mostré en mi vida. Y cuando empezó la pandemia, muchas tuvimos necesidad de comunicarnos con nuestras allegadas. Y yo justo yo estaba entrando en una situación en la cual no me sentía muy cómoda conmigo. Y la única manera de capaz yo mostrarme a la gente era dibujando. Entonces empecé a subir dibujitos de contexto amigues, hablando, no sé, por videollamada o algo. Y así es que empezó todo, y así es que, digamos, como que la misma gente, mi comunidad sobre todo, me empezó a, dale viejo que le estás haciendo re lindo todo, o sea, metele. Y de a poco, conforme yo fui encontrando mi identidad y encontrando toda la historia que trae eso, ¿no? Porque hay algo que es muy loco que hay esto de la recuperación histórica, sobre todo de mi comunidad LGTB, nada, como que no está bien, o sea, como siento que no está nombrada, más que nada porque muchas veces me ha pasado que en la infancia, de todas estas referencias que hoy en día tengo en mi cabeza y que capaz muchas hoy en día capaz escuchamos o no, no las tenía esas referencias, y poder traerlas, o por lo menos yo cuando empecé a dibujar y decir, qué lindo sería poder traerlas a estas personas que capaz a muchos de nosotros nos han formado y nos han como mostrado un camino, el camino al cual a mí, yo por ahora, o sea, ahora vine bastante tranquila, pero en la calle capaz me expreso, mi expresión es un poco, no sé cómo nombrarla, capaz rompe un poco con la norma. Estas personas nos han formado un camino que por lo menos a mí me hace tener las herramientas para ir un poco más tranquila. Obviamente que muchas de nosotras, por lo menos personas trans como yo, nada, al hecho de manifestarnos como nos manifestamos, personas, no sé, capaz se manifiesta de una forma femenina, con barba, es algo que capaz choca a muchos de nosotros, capaz en este círculo en el cual yo me hallo, me siento cómoda porque obviamente somos personas que capaz estamos más, como más acostumbradas a vernos así, pero sé que en otras circunstancias podría correr bastante peligro. Entonces, la verdad que conforme empecé a dibujar, empecé a ver la necesidad de nombrarnos, de hacernos más visibles, de nombrar a estas personas, de nombrar a Diana, a todas estas personas que nos han formado este camino. Y así es donde yo empecé a dibujar, empecé a formarme un poquito más, a averiguar un poquito sobre nuestra historia. Lamentablemente no puedo mecharlo mucho con lo que están diciendo ustedes, pero... Se va a mechar solo. Pero se me echa solo. No hay problema. Yo sé que ustedes le van a encontrar ahí el nexo. Pero bueno, empecé a dibujar y ahí es donde yo también encontré mi estética, mi onda, digamos, algo que yo soy una persona bastante nostálgica, alguien que también leyó muchos cómics en su infancia. Entonces, y nada, obviamente estos cómics, toda esta representación que yo hablo no existía. Pero una persona capaz femenina con bigote es algo que capaz en un cómic, o por lo menos no un cómic básicamente que esté dentro del stream, digamos, sea algo del todo normal, digamos. Entonces capaz poder traer a hacer visible estas cosas, nada, es como que a muchas de las personas yo capaz, sin querer queriendo, empecé a descubrir que esto milito mucho la ESI. Algo que fui descubriendo conforme empecé a dibujar, y nada, capaz el hecho de alimentar mucho a las infancias con esto de encontrar esto de que poder expresarnos de la manera que se nos plazca no condice o no afecte, digamos, nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir.
De hecho, ahora voy a sacar un librito con Barbie Rocco, no sé si la conocen, es una militante trans bastante conocida, donde estamos formando una historia que trata un poco de eso, ¿no? De poder manifestarnos de la manera que se nos cante, básicamente, y sin sentirnos atada a la norma, que básicamente es lo que, por lo menos a mí, me ha afectado muchísimo en la infancia. Y algo que yo, incluso en mi infancia, leyendo cómics capaz, o no leyendo los cómics adecuados, porque después uno averiguando se encuentra con cosas que dice, mirá donde en el underground capaz existía, pero uno no llega a esas cosas, más que nada también por esa protección familiar, de no querer encontrarte con esas cosas, de no querer encontrarte con esas preguntas. A mí el anime, sobre todo, esas cosas que acá yo sé que hay fans, de ver esas preguntas, decir, ah, mirá, qué loco esto. Y nada, poder encontrarnos con todas esas preguntas ahora a través de la ilustración, del cómic. Me parece que el cómic siempre fue algo muy... que tiene mucho lenguaje, mucha carga política. Hay muchas, no sé, a mí lamentablemente me vinculan mucho con Divito, porque bueno, yo dibujo muchas feminidades. De hecho, Divito tiene como un libro, no sé si lo conocen ustedes, Divito. Divito tiene la fama de ser una persona que dibujaba mucho a mujeres, obviamente que machismo, sexismo, por donde lo miren. Y toda esa vinculación a mí me ha traído a preguntarme qué onda, cómo es que yo abordo, porque a mí me gusta dibujar mucho feminidades, más que nada porque a mí me gusta poder expresarme desde ese lugar, ¿no? Yo como exploro mucho mi feminidad a través de eso, ¿no? Entonces yo dibujo muchas feminidades, obviamente que la mayoría son voluptuosas, yo soy muy fanática del drag, soy muy fanática digamos, de toda esa expresión, entonces obviamente me han vinculado mucho con ese personaje, pero bueno. Ahí también está lo destructivo, ¿no? De poder ver de esto, de las feminidades, por qué leerlas como mujeres, ¿no? Yo cada vez que a mí me vinculan mis personajes con mujeres, es como que yo dije, en ningún momento está estipulado, está escrito que son mujeres, pero si vos querés verlas de esa manera, obviamente que pueden hacerlo. Yo obviamente también está la desconstrucción en las formas de cómo yo abordo mis dibujos. Siempre trato de poner una marca disidente, por así decirlo. De hecho, yo cada vez que dibujo mis personajes las dibujo con bigote, o las dibujo, no sé, peludas, o no sé, bien mostras, por así decirlo. Y bueno, nada, es todo el tema de la deconstrucción también de una, ¿no? Yo empecé a dibujar de una forma y también esa misma deconstrucción me ayuda a abordar los personajes de otra manera, ¿viste? Básicamente para que salir un poco de ese vinculamiento que podría tomarlo como un halago también, porque Vito, por más que se lea de esa manera, también es una persona bastante reconocida por su laburo. Que yo también no conozco el nombre del artista de Condorito. Pepo. Sí. Pepo. Sí, también, bueno, que también dibujaba muchas feminidades así, voluptuosas, flacas. Pero bueno, también de construir todos esos personajes, digamos, y qué sé yo, y por lo menos traerlos un poco más a lo visible, ¿no? A lo que vemos hoy en día, que podemos ver a personas que expresan su feminidad o su masculinidad y que capaz sean personas que no necesariamente sean varones o mujeres dentro de lo binario, ¿no? Propiamente dicho. No sé qué más decir, dije un montón de cosas. Pero bueno, básicamente eso. Yo hablo un montón, pero capaz alguien tiene preguntas de esas cosas. Nos pueden interrumpir cuando quieran. Yo suelo, cuando hablo, vomito muchas cosas. No estoy muy experimentada en hablar, pero después del vómito hay gente que como que me ayuda y me organiza y me dice, dijiste algo al principio de todas las cosas que vomitaste, que me gustaría como profundizar, capaz alguno tiene alguna pregunta o algo respecto a esto. Están más que invitados. Bueno, capaz saber qué obras les han inspirado, digamos, a lo largo de su trayectoria, quizás en su infancia o más en la actualidad. ¿Qué obras ustedes han consumido o visto, ya sea de cómics o manga, o que hayan como dicho, wow, qué bueno que está esto, o que les hayan enriquecido, digamos, de alguna manera? ¿Quieren que arranque yo? Sí, obvio. Bueno, estando en 5º grado, primera vez en mi vida que vi una representación lésbica en Sailor Moon,
Fue el flash de mi mente. Todas, Dije, wow, todas. ¿esto se podía? Fue, Valía. para mí, Sailor Moon está allá arriba. Es como increíble. Sí. Fue la que más, digamos, me afectó porque obviamente siendo una mini chonguita, fue muy fuerte encontrarme con esa representación y después de eso el anime se transformó en todo. Fue como, bueno, a seguir mirando anime y... Por acá. Claro, es por acá, ¿no? Esa representación que no encontraba, digamos, en más la historieta argentina, sí la encontré ahí en el anime y bueno, empecé a buscar mangas, obviamente, a leer por internet una vez que ya tuve compu, que fue bastante después, pero descargaba cosas a lo loco. JPG, cada para página es leer. JPG. Así que bueno, esa fue como mi primer puntapié, digamos, de encontrar ese cruce, digamos, entre cuestiones de género y cuestiones de historieta y de manga que me pegó fuertísimo. Fuerte. Sí, Preguntas. totalmente. Muchas Sí. preguntas. Y yo me acuerdo que en realidad, me acuerdo de varias, pero me acuerdo que un día, estaba en cuarto grado, creo en tercero, yo soy del sur, soy del Bolsón. Allá cuando llovía no nos suspendían las clases porque llovía y vivíamos todos re lejos y era todo camino de ripio, pero a mí no me dejaban faltar cuando llovía, entonces tenía que ir igual. Y pobre la maestra tenía que bancarnos a los 3 pelotudos que íbamos ahí, los padres insoportables que nos mandaban igual. Y bueno, nos mandaron y acá éramos 5 de 35 más o menos. Entonces la maestra nos dijo, bueno, agarren este libro de la biblioteca y pónganse a leer. Yo ni sabía que había una biblioteca, directamente había un armario del fondo y me encontré una historieta de Patorucito, me acuerdo, y me la leí y me fascinó, dije, esto está re bueno, era re chiquito. Y ahí le entré a hinchar las pelotas a mi papá para que me compre, entré, no sé, a hacer todas las tareas de la casa por cambio de 5 o 10 centavos. Con eso me iba comprando historietas de Patorucito, de Patoruzú, y empecé comprando y leyendo historietas. Y llegué a estudiar letras sabiendo más de historieta que de literatura. De hecho, yo sabía muy poco de literatura y lo que más leía era historieta. Me daba un montón de vergüenza porque todos mis compañeros habían leído Cortázar, Borges, Lugones, que yo había leído, no sé, Sin City, El Eternauta, Claro. un montón de manga. Me acuerdo de ese momento que me marcó tanto que fue como el inicio de mi práctica lectora, que después de vino que terminé siendo profe de literatura y de escritura creativa, fue por la historieta. Y después me acordaba, ya que hablaba del anime, que una vuelta estaba viendo, no sé si vieron Samurai X o Kenshin, acá llegó como Samurai X, pero se conoce como Kenshin, es la historia de un samurái. Y ahí había un personaje que era el malo, se llamaba Shishio, me acuerdo, que tenía unas vendas, así era como bastante terrorífico. Y tenía como una serie de secuaces, y uno de esos secuaces era una chica, pero se insinuaba todo el tiempo que en realidad era un varón, y que estaba enamorado y enamorada de Shishio. Yo tenía, no sé, 9 años, no entendía qué carajo estaba pasando, pero decía, qué raro, porque el chabón está con una mina, porque hay una mina que era como su novia, pero esta otra también gusta de él, pero los otros la cargan porque es varón, pero si parece mujer. Y no lo puedo entender como por años, hasta que en un momento, no sé, me habrán explicado eso en el colegio, o habré visto más anime y dije, ah, era eso lo que estaba pasando. Y fue como un buen ladrillazo a la cabeza. Me imagino. Yo empecé leyendo Condorito en el baño, porque mi abuelo era muy fanático, tenía todas las historietas por haber de Condorito. Empecé leyendo eso y después, conforme empecé a ver más tele, descubrí el anime, descubrí Ranma, descubrí Sailor Moon y todo eso, obviamente, miles de preguntas que incomodísimas, pero sí, la verdad que es loco haber empezado con Condorito que nada que ver y después conforme fui creciendo me alimenté muchísimo del anime. Si bien mi estética no tiene nada que ver con el anime, sí acepto y siempre digo que me ha formado muchísimo y creo que sí, Condorito. Bueno, y también leía mucho Maitena. Maitena era alguien también que leía, porque en mi casa se leía mucho Maitena, no sé si la conocen, la mayoría sí, porque ¿no la conocen? Más o menos. Es una artista que, antes era una persona que dibujaba mucho el tema de la ama de casa y esas cosas, obviamente que le llamaba mucha atención a la ama de casa, que lo leían. De hecho, hay familias que le compraban, no me acuerdo cómo se llamaba donde venían las historietas de ella.
que básicamente la compraban por eso, solamente para ver la historieta de ella. Y hace poco encontré un libro que ilustró ella, que es Lo peor de Maitena, que muestra todas las cosas que eso yo también lo había visto hace mucho, pero después como que pude volver a eso, que no me acordaba, después dije, mira, lo había visto esto ya. Que era un libro donde ella tenía todo, básicamente todas las cosas que le prohibían mostrar en los diarios o en las publicaciones donde ella hacía estas historietas. Y era todo, nada que ver a lo que es Maitena o lo que conocen de Maitena. Es muy loco todo eso también, cómo muchos artistas son condicionados por donde se publican, ¿no? Nada que ver a lo que nosotros leíamos de las armas de caza de Maitena. Era una cosa increíble, ese libro es reliquia. Pero no, muy bueno, la verdad. Sí, tiene muchas cosas publicadas en La Fierro con un estilo que nadie las reconoce porque todo el mundo piensa Maitena, mujeres alteradas. Como si lo único que hubiese dicho, pero no, tiene otros. Tiene otras cosas, Tiene otras cosas muy lindas. Muy buenas, sí. Y bastante atemporal también, todo lo que ella hizo en esas tiras. Y si te pones un poco a rebuscar también las de mujeres alteradas, también es como que hay otra, ahí adentro hay otra cosita que se puede como leer. De hecho, ahora hoy a las 6 de la tarde tiene en CCK va a ser la presentación de ¿cómo se llama? Una muestra, sí. Sí, es una muestra de mis mujeres o mis mujeres alteradas, algo así, no sé, pero bueno, cuestión que está muy bueno. ¿En el CCK? En el CCK. Así que nada, recomiendo, así que después nos vamos todos para allá. Vamos al Plaza. Vamos al Plaza. Y yo pensaba, con relación a lo que veníamos charlando también, que hay algo muy potente en el hecho de que todas estas representaciones, disidentes por distintos motivos, digo disidentes porque sean disidentes en un sentido de disidencia sexogenérica, en el sentido de que sean anticapitalistas, en el sentido de que la difusión sea una difusión disidente que no tiene que ver con el mainstream de las grandes editoriales, etc. Hay algo muy potente para pensar en el hecho de que uno siempre se remita a distintas manifestaciones de la historieta para pensar eso. Sea un manga, sea un fanzine, sea el anime, que en definitiva es el 99% de las veces es historieta oriental adaptada a animación. Hay un circuito ahí que se habilita, hay un espacio, un margen que se habilita dentro de la historieta para que aparezcan todos estos discursos y todos estos dispositivos disidentes, abyectos, que en otros lugares, en otros espacios, no tienen lugar, ¿no? Nosotros siempre que nos terminamos juntando a hablar en algún panel con alguien que quizás no conocemos como Tini, siempre pasa lo mismo, que nos terminamos juntando gente que viene de algún margen, ¿no? Y que siempre es como, la historieta nos juntó, por algún motivo la historieta nos juntó, no, yo me refugiaba leyendo historietas porque no entendía nada del mundo, porque la pasaba mal y encontraba en la historieta esto y en la historieta esto otro, y eso hace que, bueno, que el grupo también, el grupo Rorschach tenga todo un devenir y un transitar disidente en un montón de sentidos, en un sentido muy amplio de la palabra, y que bueno, y que se haga el espacio a base de fuerza bruta, porque el espacio no está. Tal cual, sí. De hecho, el grupo tiene perspectiva de género transversal. De hecho, no aceptamos en el Congreso ponencias que sean de gente con tendencias fascistas o algo por el estilo. Son vetados. Exactamente, Vetados. son vetados. Y también autores y críticos también. También, colegas también. Sí, colegas también. Vamos a seguir adelante. Y más que nada trabajamos en el Congreso con, la temática de género. La última vez tuvimos 3 mesas con temática de género, con un montón de gente que presentaba ponencias, que le interesaba trabajar esas temáticas en la historieta porque es un lugar de entrecruzamiento súper interesante y que tiene una historia súper fuerte tanto afuera del país como dentro del país. De publicaciones que no se podían hacer, se difundían de esta manera, ¿sí? En fanzines. Obviamente que acá en Argentina hay un montón tenemos que tener en cuenta que hubo durante el periodo de la dictadura muchas cosas que se censuraron, un montón de gente que se tuvo que ir del país y un montón de bibliografía y de temas que no se pudieron trabajar. Pero ya en los 70 estaba Mazzotta y estaba Steinberg produciendo teorías sobre la historieta en Argentina, algo que no se hacía en otros lugares del mundo. Entonces, teóricamente había una producción ya para pensarla y eso se cortó con la llegada de la dictadura
y con, bueno, las expresiones, digamos, historietísticas, muchas se fueron, digamos, mucha gente se exilió y se fue del país, y obviamente, bueno, ya conocen la historia de Oesterheld, me imagino, y de lo que le sucedió a él y a todas sus hijas. Y lo que significó aparte del Eternauta y la segunda parte del Eternauta como, Sí. como una instancia de militancia también, donde él hacía una lucha política contra la dictadura a través del Eternauta 2. Exactamente. Entonces, creemos que la historieta tiene muchísimo poder como una manera de narrar, pero una manera de narrar que es fuertemente política y fuertemente trabajando con lo social y lo cultural y en la actualidad siempre. Así que es un objeto de estudio que es genial para encauzar todo. Y bueno, yo quería preguntarte precisamente, sí, con esta cuestión de que, bueno, la historieta siempre se pensó mucho en libro y ahora está esta tendencia del webcómic y de pensar el e-cómic y de pensar los cómics se pueden comprar como si fueran para un e-reader y leerlos ahí. Sí. Y también, bueno, que aparecen formatos nuevos como los webtoons, que no sé si los conocen. Salen pensados para teléfono celular Están directamente. pensados para el celular. Claro, así para que- El scroll. Para el scroll. Exactamente. Esta idea de trabajar, digamos, para el formato específicamente de De Internet. internet. Porque, bueno, Instagram básicamente ya tiene el uno por uno, ¿no? Armado, en el que uno piensa, tiene el formato de una viñeta, ¿no? Porque es cuadrado y uno va pasando y entonces es como si fuera cada vez más que una viñeta, ¿no? Entonces, Claro. esos formatos se van adaptando. Sí. ¿Cómo lo fuiste pensando, digamos, para la idea de que se proyecte, digamos, en Internet? Si lo pensaste solo para Instagram o si lo pensaste para alguna otra red. Fue casual. Fue casual, la verdad es porque como yo empecé en las redes mostrando lo que hacía, fue como que básicamente me fui como volcando, o sea, de repente artista, pero como también como muy creadora de contenido también, ¿no? Que también ahí están las exigencias de las redes. No sé si cuántos de ustedes sean creadores de contenido, pero normalmente hay como una rapidez, una inmediatez también en todo eso que bastante, nos condiciona bastante, sobre todo a las personas que capaz no es como sacar una fotito, sin subestimar a las personas que son fotógrafas, yo también lo soy. Pero nada, hay como un proceso artístico distinto. Y con todo esto de la inmediatez, a veces yo creo que es bastante nocivo, más que nada para, qué sé yo. Con todo esto de la webcomic y todas esas cosas, yo supongo que hay como una rapidez con la cual uno tiene que cumplir y capaz a nivel creativo es bastante tajante, pero nada, es como son nuevos dispositivos que la verdad que a la larga también qué sé yo, este nivel de visibilidad, ¿no? Que muchos para nosotros es bastante importante, para ilustradores y ilustradoras, es muy importante este nivel de visibilidad y supongo que esa consecuencia, por así decirlo, trae esos beneficios también porque bueno, es como que ese nivel de visibilidad está muy piola, es muy bueno y creo que las redes también como en otras disciplinas también nos ha traído eso, ¿no? De poder destacar de alguna manera y nada, yo obviamente como soy bastante nuevita en este tema de ilustración, yo también me estoy encontrando con estas cosas, ¿no? Hace poco que hice que me autopubliqué, digamos, y lo loco que es el peso del papel, ¿no? Yo, o sea, como artista, que si bien hace poco que empecé con todo esto, el hecho del papel, el peso que tiene a nivel, no sé, es como que se cierra una etapa, y eso es como muy flashero. A nivel simbólico. A nivel simbólico, es como que una publica dibujos, publica capaz un cómic en las redes, pero hasta no tenerlo tangible, es como que, esto capaz es una percepción mía, pero yo he hablado con otros artistas y es muy loco el peso del papel, lo que tiene, de cómo al tenerlo en las manos, es como que se cierra una etapa y como que te querés abrirte a otra, ¿viste? Entonces como que estoy re contenta con todo este nivel con esto de las redes, de poder llegar a estas instancias de visibilidad y de poder trabajar también con esto, pero creo que no hay que subestimar el papel nunca por esto, ¿no? Por estas sensaciones que nos generan y también por el hecho yo soy una nostálgica, perdón, pero el hecho del papel, de poder pasarnos un librito, es incomparable. de compartirnos, no sé, che, mirá, el otro día compré esto, conseguí esto, canjeé esto y se lo pasás y yo también creo que la antología que yo publiqué, que se llama así,
como que tenía esa afinidad, ¿no? De que prestárselo a una amiga, de prestárselo, no sé, a la criatura de, no sé, de alguien, poder llegar a esas instancias, creo que, porque no, qué sé yo, uno también piensa que todo pasa en las redes, ¿no? A veces, y hay muchas cosas que pasan en la realidad también, cosas que capaz no todos tenemos acceso a las redes, por más que pensemos que sí. Entonces, poder también habitar esos otros espacios también me parece muy importante, ¿no? Así que nada, para mí que no hay que aflojarle en ninguno de los dos, en ninguno de los dos espacios. Claro, ninguno de los dos frentes, hay que estar ocupando todos, más cuando se trata de visibilizar cosas que capaz para unas son, o para muchas son bastante importantes, ¿no? Sí. Sí, de hecho el libro ha pasado de ser como el origen al medio al punto final. Al Que eso destino. Claro, al destino, eso es re interesante. Pasó con esta serie súper conocida, Heartstopper. Heartstopper, claro, que salió el... No sé si en Netflix, Heartstopper, todo el mundo está con ¡guau! Bueno, Heartstopper nació como un webcómic, ¿sí? Después pasó al libro. Y después Netflix dijo, wow, esto tiene mucha llegada, vamos a hacer una serie. ¿Sí? Así que nació como un webcómic y bueno, también trabajando con temáticas de género, ¿no? Entonces, como que, digamos, esas marginalidades están empezando a llegar, digamos, al mainstream con muchísima fuerza y eso es re interesante. Sí. El hecho de que haya mangas que ahora los está adaptando Netflix es... A lo loco, sí, están haciendo Sí, tal cual, adaptaciones una tras otra es increíble. Menor o mayor calidad, pero con un presupuesto muy alto. Exactamente. Sí. Pero eso también para mí es un mérito muy propio que tiene la historieta, en el sentido de que esta cosa que tiene como muy quimérica, de que nunca puede morir, de que siempre se reinventa, de que siempre busca la manera de circular, es lo que hace que se adapte inconscientemente, porque lo que está diciendo ella recién es básicamente el artista adaptándose al formato y al lenguaje y las herramientas discursivas de las cuales dispone, que hoy son un teléfono y es Instagram. Sí. ¿No? Digo, recién hace, ¿cuántos? 5 años en nuestra facultad se está hablando de crítica genética, de la literatura, de cómo la literatura utiliza el formato papel, y la historieta es consciente de eso hace 50, 60, no sé, 80, 90 años más o menos. Sí. ¿No? Porque hay una diferencia entre hacer una pintura rupestre con una narrativa secuencial en una pared, con la sangre de un jabalí, a hacerla en ese papel barato, pues no tenés plata para poder acceder a un libro más caro. Sí. Y eso es un mérito de la historieta y de los historietistas que son muy conscientes del formato que manejan, y creo que está muy relacionado con el hecho de que siempre la historieta ha sido vapuleada, siempre la historieta ha sido bastardeada, siempre la historieta ha sido criticada, no se le ha dejado ingresar a un montón de espacios hegemónicos y canónicos, entonces se ha tenido que rebuscar al margen de todo y le ha dado una plasticidad, una elasticidad, una capacidad de reinvención tan alta que hace que no pueda morir. O sea, Pachi hace un rato decía esto de que con la dictadura acá la producción de historietas se corta mucho, porque si uno revisa las revistas europeas más importantes, no sé, el Scorpio, la Metal Hurlant, todas tenían dibujantes y guionistas argentinos trabajando afuera, y realmente siendo muy requeridos. Con la dictadura obviamente eso se corta, y después, en los 90, acá con el neoliberalismo, con el 1 a 1, pasa un fenómeno muy loco, que es que los cómics yankees, que tienen videojuegos, películas, álbum de figuritas, todo tipo de merchandising, pasan a salir más barato que la producción de historieta nacional. Entonces todas las editoriales empiezan a fundir, y las pocas que sobreviven se funden en 2001, ¿no? Porque, bueno, ¿qué cosa no fundió en 2001? Sí. Ahí es donde apareció, cobró mucho más fuerza el fanzine. Los historietistas, los intendentes se empiezan a juntar y dicen, che, yo dibujo todo el día, estoy todo el día laburando, pero no hay una editorial que nos publique, y si nos publica sale el triple de lo que sale el último tomo de Wolverine. Y no me lo va a comprar nadie, voy a perder plata. Entonces agarro y lo imprimimos en la fotocopiadora de la esquina y hacemos fanzines. Y muchas historietas que hoy leemos como clásicos de los 90 subsistieron gracias a la lógica del fanzine. ¿No? Y eso es todo, es todo un acto de subversión contra la hegemonía de un sistema económico, financiero y cultural que te mata la cultura. ¿No? Bueno, y se sobrevivió siendo consciente del formato y de las herramientas que se tienen. Por eso la historieta nunca puede morir. No, nunca va a morir. Jamás. Hay un teórico muy conocido norteamericano que se llama Ramsey Fawaz, que trabaja la intersección entre lo queer y el cómic, y precisamente estudia esto que vos decías, ¿no? De cómo encuentran espacios, digamos, las identidades marginales en el fanzine y en el comics underground, ¿no?
por esta misma idea de la adaptabilidad que hay, ¿no? Bueno, en Estados Unidos los primeros cómics, de hecho así, la revista se llamaba Comics Gay, ¿sí? Era una revista que se publicaba en papel, así. Cómics con X. Sí, así, en papel común, no era papel brillante ni nada por el estilo. Y, o sea, esos espacios, aparte haciendo tiradas re pequeñas, ¿no? Sí, sí. Esa interseccionalidad de estar re piola para estudiarla, pasó lo mismo obviamente con el movimiento feminista también. Los primeros cómics de mujeres se publicaban en el underground, porque obviamente las grandes editoriales estaban publicando a Batman, Sí. a Superman, etcétera. Entonces no había lugar para una mujer que quería trabajar temáticas feministas o una identidad quizás que no binaria que quisiera trabajar, digamos, en una historieta. Y hoy en día sí lo hay. Y eso es lo bueno. Hay demanda y el mercado está. Así que podemos buscar, o sea, en internet pueden encontrar de todo. No les voy a decir que vayan a comprarse los libros porque hoy en día las traducciones las hacen en España, después las pasan a Latinoamérica, salen carísimos si te querés comprar un libro de Alison Bechdel o de Maya Kobabe, por ejemplo, que bueno, es una persona genderqueer, haciendo autobiografías. Pero busquen en internet. Todo está en internet. Todo se puede piratear. Sí, todo es pirateado. Si no nos escribíamos porque tenemos muchas cosas que las pirateamos nosotros porque no las podemos comprar, entonces Exacto. uno tiene el libro y lo escanea. Tal cual. Bueno, Sí. Pero lo lindo es que, aunque sea muy difícil de comprar, al menos está. ¿No? Que hace 30 años Sí. no estaba, o 20 años no se conseguía, no hay internet y no llegabas. No sé cuántos cómics seguramente nos ha pasado y a ustedes también. Cómics, mangas, anime, nunca pudimos saber el final porque no llegaba el volumen, porque no estaba la traducción, porque estaba rota la viñeta y no estaba, y no podía saber cómo terminaba. Bueno, Sí, era un bajón. tal cual. Muy triste la vida. Muy triste la vida. Sí, tal cual. Ahí está mi colección de Evangelion sin los últimos 3 tomos. Ah, Qué dolor. Terrible. Y después te lo sacan en otro formato Sí, lo distinto. sacaron. Y entonces es como que no, Claro. no te pegan, te queda el todo así. Después te queda nada. Terrible. Así que bueno. ¿qué vamos a hacer? Claro, de bueno, se juntar lo físico. Subió un... Lo de Ibrea más o menos, sí. Es como lo más, digamos. Pero bueno, hoy Es en más, día... capaz que sea pagable, capaz que son series de 20 números y capaz que sale 400 cada uno. No es tanto, pero son 400 por 20. Exacto. Ahí cagaste. Yo me acuerdo de comprarme Cagó tu Helsing en sueldo. Musimundos a 10 pesos. Sí. Ah, que ya sé. Pero en Pues. 2010 Tal cual. ponele tipo cada uno. Y hay algo que, bueno, que tenemos que recalcar y es que hoy en día el mercado del manga está explotando en Argentina porque hay licencias que están, o sea, Panini ahora está publicando manga, antes era solamente Ibrea y muchas veces Norma cuando llegaba de España. Claro. Ahora hay otras editoriales, ¿sí? Que están publicando, Están llegando. o sea, Omnipress está Sacando hasta con Titan. claro, va a hacer su propia línea de manga también. Así que el manga está como creciendo un montón en Argentina y obviamente que si vamos a, digamos, conocer el campo de la historieta y si vamos a saber qué es lo que están leyendo nuestros alumnos cuando vamos a dar clase, necesitamos saber esas cosas porque es lo que están leyendo los pibis, ¿sí? Y además está re bueno para llevarlo a las infancias también porque la historieta, esta noción de que hay la imagen no es, o sea, es algo como más fácil de leer. Claro. ¿No? Es un prejuicio que hay, ¿no? Esto de que la historieta es más fácil de leer y entonces los pibes se copan más. No es que es más fácil. La historieta tiene su propio formato, tiene su propio vocabulario, tiene su propia manera de transmitir información que es distinta a cómo se la trabaja la literatura. Entonces, tenemos un montón de conceptos nuevos, ¿sí? Que tenemos que aprender como docentes y informarnos también como comunicadores para poder llevarla y para poder compartir y acercársela a la gente porque obviamente queremos que todos sean fans de la historieta. Queremos que todos sean fans de la historieta y les guste leer y les interese y vean que es un medio que realmente no es tan apreciado como nos gustaría que lo sea porque hay historias. Bueno, me imagino que ustedes han leído El Eternauta, la gran mayoría. Pero hay un montón de historias que son geniales, que van más allá de lo que conocemos.
y que Otras están saliendo ahora. otras que están saliendo ahora. Otras no y- se consiguen en papel y las encontrás en un foro perdido de casualidad y es Exactamente, locura. tal cual. Y hay un montón de gente que dice, no, bueno, pero no vas a encontrar, no sé, una adaptación de Martín Fierro para llegar al aula. Sí hay. Hay un montón. Sí hay, Es solo muy tenés bueno. que saber a dónde buscar. Ese es el punto. Uno Y hay tiene una- que encontrar los lugares en las redes a donde las cosas está bien, muchas veces son pirateadas, muchas veces no tenés licencia, pero hay veces que sí. El webtoon que hoy en día tiene la mayor cantidad de seguidores en internet, son como 5 billones, si no me equivoco, es sobre mitología griega. Es la antigua historia del Olimpo, de Zeus peleándose con Apolo y peleando con Hades y peleando con... O sea, es increíble, es la mitología griega, ¿sí? Pero adaptada a la actualidad. Adaptada a la sí, adaptada a la actualidad y trabajando con temas que en la escuela, cuando vos ves mitología griega, te enseñan el panteón. Vos no los ves, te dicen, ay, Zeus tenía hijos que eran semidioses con un montón de mujeres. Bueno, ese webtoon hoy en día está trabajando con el concepto de la misoginia, está trabajando con el concepto de abuso. Sí, pero está reactualizando además a los mitos. Exactamente, está haciendo una reactualización tan grande de temáticas que son universales. Sí. Solamente tenés que saber a dónde ir a buscar. Y además hay una potencia muy grande cuando vos llevas eso a un aula, ¿no? Y podés hacer una conexión con los mismos consumos que tienen los chicos. Cuando vos llevas un manga, te puedo asegurar que te tenés el medio año ganado de clase, por ejemplo, ¿no? Porque los pibes te empiezan a amar, no pueden creer que estés llevando un manga, que leas manga, que sepas lo que es un manga. Lo mismo llevas un cómic, llevas una ilustración. Y no es solamente una cuestión de marketing, de facilismo, de ganarse a los pibes, sino de que la escuela necesita, la comunicación social y educativa necesita actualizarse a otros dispositivos, y a otros lenguajes y a otros discursos. ¿Por qué? Porque la era en la que estamos viviendo se está actualizando todo el tiempo. Sí, el webtoon existe hace relativamente poco en cuanto a masividad, y ya estamos hablando en la facultad de webtoon. Entonces digo, si no empezamos a apropiarnos de estas herramientas para poder construir conocimiento con eso, y vamos a seguir leyendo el Martín Fierro, que amo el Martín Fierro y lo recito de memoria, me encanta, pero si no lo actualizamos al Martín Fierro un poquitito, y yo no lo voy a poder llevar a un pibe de 12 años hablándole por qué está bueno saber el Martín Fierro, que te hable de cómo los gauchos son sujetos relegados, y eso lo podés pensar en los pibes de las villas de hoy, porque toda esa reconstrucción en los tiempos actuales no ha lugar. No da lugar a que puedas hacer todo ese trabajo con toda esa paciencia y ese tiempo. Necesitas actualizarlo de alguna manera a algo más contemporáneo que es igual de válido, que es igual de potente. Porque ese es el punto, no es que estás bajando la calidad de lo que vos estás dando, o estás bajando la calidad de lo que vos estás enseñando, o estás bajando la calidad de tu producción artística por hacerlo para Instagram. No, te estás adaptando a un formato actual, estás generando nuevos dispositivos y nuevas líneas de comunicación. Y ahí se abre un universo de potencia, para mí, fantástico, excelente. Sí. No, Sí, no porque- todos se quieren abrir. Tal cual, porque así como te puedes comunicar con tus alumnos de otra manera, te puedes comunicar con tu público, con tu audiencia. Es increíble, ¿no? El otro día estaba viendo, estaba entrevistando a un dibujante y él laburaba con una plataforma que se llama Kickstarter, una plataforma yankee. Que bueno, vos si no tenés plata para poder bancar tu cómic, entonces te haces un perfil, subís tus dibujos, qué sé yo, y la gente te empieza a donar de a $5, $10, hasta que vos conseguís esa plata y haces tu cómic y después lo pueden adquirir. Y él había sacado en las redes una campaña que si vos colaborabas le podías mandar una foto, era un cómic de zombies, y él te dibujaba como si fueses un zombie en el cómic. Entonces se elegía las 5, 6, 10 mejores fotos de gente así posando tipo zombie, y lo dibujaba en el cómic. Está buenísimo, porque aparte de la cuestión de marketing, de cómo suma gente y toda la cuestión, mirá que piola vos ser público y fan de un artista y que el artista te dibuje a vos en un cómic como un zombie. Es un vínculo con el público resarpado, que en este tipo de artes que a veces son más distantes, como la literatura, la historieta que vos publicás y el otro te lee después, no estás tocando en vivo en el momento, a veces esa conexión es más difícil hacerla. Y hoy con las redes se puede hacer, y ese es uno de los 1000 ejemplos. Aparte me pareció fantástico, ¿quién no querría que lo dibujen como un zombie en un cómic? Tal cual. Era buenísimo. Y está muy bueno lo que planteabas de esto de traer personajes como Diana, Sí. como Loana, como un montón de activistas que han estado un montón de tiempo
Argentina moviéndose y activando, y que hay un montón de gente que no tiene ni idea, que eso es otra cosa que Claro. lo charlamos mucho dentro de las rochas, ¿no? Sí. Así como hay un desconocimiento de la historia de la historieta, digamos, acá en Argentina, y de quiénes fueron los primeros teóricos que empezaron a trabajar, pasa lo mismo con las primeras generaciones de activistas después de la dictadura, ¿no? Que recién ahora se están recuperando sus figuras, recién ahora estamos conociendo a gente que antes no teníamos ni idea de quién era, como, no sé, Marta Ferro, por ejemplo. Traer esas figuras otra vez y revalorizarlas adentro de un formato que ya de por sí es subversivo como la historieta, es como sumarle, ¿no? otra capa más de subversión Claro. a esa figura, que es algo que para mí es genial. Sí, no, aparte que en la escuela nunca te van a enseñar quién era Diana, quién eran todas esas personas que capaz han formado este camino. La verdad que es importante visibilizar esta recuperación histórica, es muy importante para muchos de nosotros, más que nada, porque nada, es como que muchos de los que hoy capaz se nombran o se pronuncian de alguna forma o descubren su identidad, a la hora de militarlo o a la hora de capaz anunciarse de esta manera, tienen que saber estas cosas para mí, o sea, para mí es muy importante que se sepan, y si estas cosas se enseñaran en la escuela o se mostrasen, sería, la verdad que, no sé, sería como bastante, como que habría cierta justicia, más que nada para estas personas que la verdad que dieron su vida en este tema, en este camino de recuperamiento. Por eso, por lo menos para mí, y sé que para muchos colegas también es muy importante traer estos nombres, ¿no? Que no se olviden, es muy importante. Y esto de la dictadura que ustedes nombraban mucho, es como que ese vaciamiento que hubo, porque fue como un reset, es como que volver a empezar. Ya antes de la dictadura habían, por ejemplo, travestis que eran vedettes, por ejemplo, que incluso siguen vivas, pero obviamente no sabemos nada de ellas. Pero bueno, obviamente personas que se tuvieron que ir por este tema de la dictadura. Y por ejemplo, bueno, después cuando apareció Cris Miró, que solamente todas las conocemos, que se va a hacer una película dentro de poco, nada, la nombran como la primera travesti vedette, digamos, de Argentina, cuando antes de la dictadura ya habían dos vedettes que eran travestis y que estaban iniciándose en ese mundo que en la vida que se podría imaginar que una persona travesti, visiblemente travesti, pueda ser parte de un show de teatro y que esté ahí en las carteleras como protagonista. Y todo este vaciamiento que hubo y esas consecuencias fue eso, ¿no? Que hubo como un reset que nos hizo básicamente pensar que esto empezaba ahora, y en realidad pasó de mucho antes también. Por eso también poder nombrar a estas personas es muy importante, saber que hay una historia y que no está empezando ahora, que siempre estuvo y que muchos de nosotros estamos tratando de traerla para más básicamente decir, siempre estuvimos acá, solamente que no nos estaban viendo. Exactamente, total. Sí, porque ese vaciamiento que se dio en la época de la dictadura hizo que después, durante los 90 y principios de los 2000, gran parte de la teoría de género que se empezó a trabajar y también de la teoría de la historieta venía de afuera. Obviamente, empezamos a leer críticos y teóricos de afuera que estaban usando conceptos que no son propiamente nuestros, como lo queer, por ejemplo, que viene de afuera. Entonces nos falta todo un pedazo de la historia de producción nuestra, Sí. porque precisamente estuvo cortada. Y muchas veces hay gente que, si bien se siente incómoda usando términos que son extranjeros, Sí. hay gente que piensa que tenemos que producir desde acá y usar las categorías nuestras como travesti, por ejemplo, ¿no? Porque nombrarse es muy importante. Y el hecho de que haya representación y que las nuevas generaciones lo puedan ver, que se vean identificadas en esas pequeñas lesbianitas en la televisión, o en esa persona trans que apareció en un dibujito, es realmente importante, porque les hace entender que esa posibilidad existe. Y que para muchos de los que crecimos durante los 80 y 90 no existía, no había otra representación posible. Y no se hablaba además, porque era un tabú. Totalmente. Entonces, bueno, fuimos encontrando nuestros márgenes, nuestros lugarcitos a donde estábamos. Y bueno, y ahora estamos produciendo. Eso es lo genial de haber llegado a esta instancia, ¿no? Llegamos a la universidad. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos olvidamos de dónde venimos? Tal cual. Claro. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Bueno, producimos fanzines, generamos congresos, hacemos libros,
producimos cosas en internet, difundimos mucho material que no se tiene o que no hay, ¿sí? Sí, quieren hacer una pregunta. No es una pregunta, pero es algo que me quedó resonando, el tema de recuperar esas historias relegadas, que siempre estuvieron relegadas, y tener una cuestión también de cierta recreación que se hace de la cultura, desde el generar nuevos contenidos con todas estas cosas que están diciendo, y me hace pensar como no solamente las militancias exigimos reparación histórica desde el gobierno y del Estado, sino también de cómo activamos también esa reparación histórica hacia esas identidades, desde nuestro rol, ya sea como estudiantes, como militantes, como generadores de contenido, y es súper valioso también como aportar, digamos, a nuestra historia, porque también es un aporte concreto que le hacemos a nuestra historia, y es súper valioso traerlo esto acá a la facultad y seguir generando como esas instancias de seguir como difundiendo e incentivando a los compas y a la gente, a las juventudes sobre todo, de esto, de seguir aportando hacia nuestra cultura y nuestra historia también. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, hay muchas cosas que se están recuperando recién ahora, o sea, entre los últimos más o menos 10 años. Por ejemplo, la figura de Batato Barea, no sé si alguien sabe quién es. Batato Barea hacía teatro y era travesti. Y hacía historietas. Había muy poca gente que sabía que hacía historietas. Joshua también. Claro, Joshua, por ejemplo, también, que se recupere su trabajo, es re importante. O sea, darle espacio a esa gente que estuvo antes que nosotros y que hicieron historia y armaron camino. Y armaron camino en un montón de terrenos, porque realmente no... o sea, personas que trabajaban tanto en el teatro como en la historieta, como en publicando libros, como en armando ferias de libros independientes. Hoy sería gestión cultural. Claro, Gestores culturales. exactamente, lo que él le llama gestión cultural. Era gente que hacía eso porque tenía que sobrevivir. Tenía que encontrar la manera de llegar a fin de mes de alguna manera, de comer, entonces trabajaban en todos los medios en los que podían y además como artistas multifacéticos, ¿no? Esto de tener un montón de formas de donde mostrar la identidad, ¿no? Donde exponer y donde mostrar y desde donde también hacer su activismo. Es como súper importante. Así que nada, yo te re agradezco por estar acá en la charla. La verdad que tenía ganas de hace rato de charlar con vos. Casi nos encontramos, pero sí, no pasó. No, fue casi. Pero bueno, tenía que pasar hoy. Tal cual. Así Así que bueno, si quieren hacer alguna otra pregunta, no sé. ¿Una duda, algún comentario? Algo que quieran. Porque si es por nosotros. Sí, si es por nosotros dos, seguimos hablando. Claro, sí. 30.000 Muchas horas. cosas para charlar. Pero sí. Bueno, si quieren, los fanzines están a la venta. Si quieren preguntarnos algo, no sé, lo que sea. Cualquier duda que tengan. Sí. Yo tengo una para Tini, más en clave de ilustración y todas esas cosas, y el proceso creativo, de cómo, digamos, de dónde salen esas ideas y cómo es el proceso, digamos, en el que termina en efectivamente una ilustración o una historieta, una publicación en Instagram, digamos, de dónde van saliendo esas, digamos, esas ideas y cómo haces para después plasmarla y darle ese toque también tan propio y esa estética que tenés, que es hermosa. Como dice pseudo diseñadora. Estoy muy enamorada de la estética. Y nada, eso más en torno al proceso creativo, quizás como, no sé si hay alguien más que acá piense en algún futuro empezar a ilustrar o hacer algo así, es súper interesante. Y yo básicamente empecé a ilustrar historias que básicamente me empezaron a pasar conforme fui encontrando mi identidad, más que nada. Son experiencias que me han pasado, otras que no, pero que siempre está esa mirada, ¿viste? Vas por las calles y ya le encontrás como una connotación a esas miradas a veces. Y yo me apoyo a veces mucho en esas porque es donde yo también básicamente respondo. Normalmente cuando me encuentro con miradas maliciosas, por así decirlo, en las calles, yo las respondo a través de eso. Y muchas veces que he abordado cómics que tratan capaz con eso, de cómo me perciben los otros,
o cómo me percibo incluso yo, porque también es como que todo este descubrimiento que estoy teniendo conmigo y mi identidad, también el hecho de ilustrar me ha ayudado muchísimo a poder encontrarme en ese sentido. Muchas preguntas que me he hecho, que sé que también ayuda a otros a que se las hagan incluso. Yo, por ejemplo, tengo un complejo con mi barra, porque capaz no condice capaz mucho con cómo yo me percibo o cómo me gustaría expresarme, pero el hecho de tenerla, por ejemplo, que capaz ustedes dicen, bueno, un poco de pelo en la cara, para mí es como una lucha ir a la calle y ir al kiosco y que me lean como una masculinidad o como me lean como me lean. El hecho de la mirada del otro es un peso tan grande, capaz para muchas personas como personas trans, que nada, que el hecho de poder ilustrar esas clases de cosas y que también poder llevar esas preguntas a la mesa, digamos, más que nada para UNE, nada, me ha llevado o me ha ayudado mucho a poder contarlas de alguna forma y que incluso sean, qué sé yo, hay mucha gente que incluso se queda viendo por más que nada por la estética que tiene, ¿no? Porque yo admito también que la estética es muy atrayente, es verdad. Y el hecho ese de poder recurrir a esa nostalgia, porque como yo me baso mucho en los cómics de los 60, esa nostalgia hace que esas personas se queden un poquito más y que puedan leerlo un poquito más. Más allá del mensaje también, creo que hay como un conjunto de cosas que yo a lo largo de que fui haciendo estas cosas, fui descubriendo, que se quedan un poquitito más a leer eso que estoy contando. Entonces, el hecho de poder contar esas historias y poder basarme incluso en experiencias mías, incluso también me baso mucho también en experiencias también de otras personas que también básicamente están también en esa búsqueda. Básicamente desde ahí viene toda la inspiración en lo propio y en lo que básicamente le está pasando a todo el colectivo en general. Trato de no meterme mucho en cosas que capaz no me incumben mucho, como porque no sé, viste que una cuando empieza a hacer ese papel de comunicadora, yo empecé a dibujar y de repente me di cuenta que soy una comunicadora. Y es como que cuando uno empieza a dibujar no se da cuenta. Yo lo dibujaba. Yo solamente quería hacer dibujitos. Y de repente te das cuenta que estás mandando un mensaje increíblemente importante con un peso político muy grande. Y entonces, nada, es como que también hacerse cargo de todo eso es bastante heavy. Pero, nada, no me quiero de la pregunta. Pero básicamente el hecho de poder empezar a contar desde mi experiencia estas cosas, básicamente toda esta búsqueda me ha inspirado mucho a poder contarla y a poder plasmarla y que pueda ser legible para todos. Y nada, qué sé yo hablaba mucho de la ESI también hace un ratito, y todo esto de lo legible o de lo atrayente de lo que yo hago ha ayudado a que capaz que sea bastante legible, ha ayudado a que, qué sé yo, a que a familias puedan verlo y que básicamente la estética la atrae muchísimo, ¿no? Entonces está bueno eso, es como que los engatuso con eso. Ay, mirá qué lindo, estas son como las muñecas que yo recortaba de chiquita, sí, pero mirá, tiene bigote la nena. Hace poco llevé una actividad a Tecnópolis que trabajé con muchas familias y era básicamente personas queer, donde capaz había una persona que tenía, no sé, pelos en las piernas o era peluda y tenía ropita para ponerle, era toda ropa, no sé, vestidito, qué sé yo. Y nada, obviamente que entre las familias se hacían muchas preguntas e incluso las mismas criaturas se acercaban a decirme, che, nada, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Son preguntas que uno tiene que estar preparada, entonces, pero nada, obviamente que esas preguntas catapultan un montón de cosas que yo sé que después de esa actividad en casa hubo cositas que hablar y también es como un poco el objetivo, ¿no? Poder hacerse esas preguntas. Entonces esa inspiración, todas esas cosas que me decías vos, que me preguntabas, trato de llevar todo eso siempre a mis dibujos. Y a veces tengo ganas de dibujar y ya. La verdad que hay mucha gente que le pone mucho peso político a todo lo que uno hace, más cuando, qué sé yo, una persona capaz gorda, una persona trans, travesti, no sé, siempre como que hay un peso político en todo y nos politizan bastante a veces, pero está bien, qué sé yo, como que lo entiendo. Pero hay veces que una quiere básicamente hacer lo que hace y ya, y no buscar tanto el pelo al huevo, ¿no? O sea, no todo
no hay tanta lectura a veces en algunas cosas. Yo a veces trato de relajarme un poco porque, nada, muy politizada a veces. Muy politizada, me pongo a veces, entonces para bajar un poco, digo, bueno, hoy voy a dibujar lo que tengo ganas de dibujar y ya. Y trato, bueno, yo me inspiro mucho en el drag, por ejemplo. El drag es algo que incluso a mí me ayudó un poco a encontrarme cuando empecé a ver a transformistas, a ver a personas que empezaban a draguearse. Ahí es donde yo también empecé un poco capaz a expresarme un poco distinto, a ver de qué manera, a entender capaz también que a veces me puedo vestir de cierta forma y no necesariamente tiene que ser un disfraz, a veces es mi manera de expresarme ya. Poder militar también que esa expresión no necesariamente es un disfraz. Yo hay una ilustración que hice hace un rato que era como un cómic donde yo básicamente, yo suelo ilustrarme mucho, yo soy muy autorreferencial, pero bueno, justamente respondiendo a eso también, ¿no? Yo me baso mucho en mis historias, en las historias que me pasan normalmente en el día a día, donde yo básicamente me ilustré con un vestidito y una persona me apuntaba y me decía, qué lindo disfraz, y era como, no, esto no es un disfraz, es mi forma de expresarme ya. Nada, eso, qué sé yo, son formas que una encuentra para básicamente comunicar y dar a entender que nada, que somos personas que básicamente nos gusta expresarnos como nos gusta y ya, qué sé yo. Entonces, ¿eso responde a tu pregunta? Decía dónde se consigue tu libro. No se consigue, más. Por eso no decía nada. Por eso no decía nada. Es que el tema de la autopublicación, no sé si acá hay gente que ilustra o se ha podido autopublicar a veces algo. Es complicado, la autopublicación, lo sabrán. Sí. Es complicado. La editorial también, el tema editorial también es complicado. De hecho, sigo eligiendo la autopublicación. Pero bueno, hay mucha gestión ahí que tiene que tomar las riendas a veces y. Onda, es complicado. Tiene que lidiar con muchas cosas. Entonces no estoy teniendo libros en este momento de eso. Pero bueno, supongo que en algún momento haré otra tirada. Ya volverán. Sí. También yo me aburro rápido y ya quiero hablar de otra cosa. Eso pasa también mucho. Bueno, pero en Instagram te encuentran como Cartoon Marica. Cartoon Marica, así es. Sí. No sé si ya me conocen algunas acá, pero es de ahí. Sí, muchas diseñadoras gráficas me siguen porque la verdad que yo a veces no distingo. Claro, hay mucho diseño también. O sea, el tema este de lo vintage que yo le agrego, hay como una cuestión de. Tengo como 20.000 capas que trabajo. Diseño, o sea, hay mucha textura, ¿Con muchas qué cosas. programa diseñas? Yo diseño con Procreate. Yo dibujo con Procreate. Yo tengo un iPad que lo compré con unos ahorritos que tenía. Porque es medio imposible de adquirir, la verdad que no es muy accesible. Pero es mi herramienta, además con todo esto de la inmediatez, es como que, nada, yo con papel muy pocas cosas abordo. Siempre es como que directamente ahí a lo digital y trabajo a través de eso. Y yo todo lo que empecé a adquirir a nivel estético, también lo empecé a agregar de ahí, alimenté mucho el ojo, muchísimo, empecé a adquirir cómics que capaz eran más de la época, porque yo obviamente soy de los 90, yo me baso mucho en los 60, entonces conseguir esa clase de material lo conseguí solamente por internet. Sí. Puede salir una fortuna comprarlo en papel. Y puede salir una fortuna, de hecho sale una fortuna. Hay como solamente los telefonos, no me acuerdo ahora la página, pero te muestra básicamente muchos cómics de esa época, cómics que no son muy mainstream igual, son cómics capaz más conocidos de Norteamérica. Los dibujos que yo hago son muy de estética norteamericana, muy a mi pesar, lo tengo que reconocer. Pero bueno, qué sé yo, muchas de nosotros nos alimentamos con eso, ¿no? Con los cómics de afuera, lamentablemente. Sí, más si somos de los 90. Más si son de los 90, que bueno, ustedes lo hablaban, que básicamente todo lo que consumimos en los 90 venía de afuera. Y toda esa nostalgia que hoy tenemos viene de ahí también. Entonces, nada, viene por ahí. Pero no hacer ni boceto a lápiz, todo directamente digital. Normalmente sí, porque es tiempo. Y el tiempo es dinero. Totalmente. Y como normalmente las cosas que uno genera para redes no es algo que te pague, normalmente lo único que te trae capaz es un poco de visibilidad o bueno, muchas veces las cosas que hago son simplemente para hacer visibles algunas cuestiones o las mismas cosas que me pasan a mí o mismo esta recuperación histórica de Lamento llegar tarde. Hola. entonces no hay una devolución económica, o sea, he hecho dibujos de
de personas muy importantes para la comunidad, pero no se me ha retribuido económicamente por eso. Sí, obviamente está el cariño de la gente que me encanta, pero eso no me paga las No te cuentas. pagas las cuentas, tal cual. Así El que... cariño no se vive. Así que nada, ahí está la militancia de una, ¿no? En hacer cosas porque le nacen y porque le parecen importantes. ¿Tenés cafecito o algo así para que Eso te iba a preguntar. Ya que estamos hablando de plata. ¿Tenés cafecito? Algo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escribir en el pizarrón un pedazo de tiza. Sí, vamos a crear Todos los cinta. Nos escriben los Instagram, sí. Paso aprovecho de decir si alguno tiene una última preguntita ya para ir cerrando, redondeando, si no, vamos a... Van a ser algo muy profundo, pero ¿vieron esto de que supuestamente Netflix va a adaptar El Eternauta? O sea, no sé si era real, si fue una Sí, noticia falsa, he Creo que escuchado. salió un trailer, un adelanto creo que ya... Hay un póster, pero que era un fanmade, hecho por fans. Pero Ya, eso, el póster está hecho por fans. póster sí, pero el proyecto se supone que es real. está, no hay fecha, no empezó a filmarse ni nada, pero están las licencias y todo, así que se supone que sería. ¿Qué opinan? ¿Están como ansiosos por ver la adaptación o no están medio escépticos? Es miedo, siempre miedo por adaptaciones. Siempre miedo, sí. Miren lo de Dead Note, por ejemplo, fue... Sí, es un desastre, sí. Pero bueno, Por ejemplo, Sandman lo adaptaron y está bastante bien. claro, Sandman no metieron tanto la pata, pero Neil estuvo metido muy de cabeza ahí. Claro. Pasa que Entonces, depende mucho de cómo sea el proceso de adaptación, ¿no? Porque vos podés hacer una adaptación, digamos, hay muchas maneras de adaptar, ¿no? Pero de entrada hay que ver que vos estás traspolando de un lenguaje al otro. No es lo mismo una historieta que hacer audiovisual. Entonces ahí si vos seguís viñeta, todo lo que pasa en la historieta, capaz que te sale una serie horrible también. Sí. ¿No? O sea, a lo mejor al tomarse más libertades a la hora de adaptar, terminan haciendo algo mejor. Entonces como que hasta que no se sepa quién está metido ahí atrás, quién está laburándolo, es como una gran incógnita. No sé, yo igual en general como que el Eternauta siempre lo voy a tener, así que siempre que el Eternauta lo vuelvo a leer. Y no siempre sé. la vas a ver, seguro. Sí, obviamente lo voy a ver. Para mí, yo siempre digo que si sirve para que alguien se acerque un poquitito a una obra tan grosa como el Eternauta, aunque no esté tan bien hecho, bueno, ahora, funcione. Si a un pibe o una piba se acerca, bueno, está bueno, qué sé yo, que exista. Sí, vale la pena. sí, yo doy talleres de historieta. Si alguien quiere preguntar, me puede mandar acá en Instagram también. Pero bueno, hay un blog entero sobre historieta y adaptación. Y bueno, tomar esta idea de la adaptación como no solamente pasar a otro lenguaje, muchas veces se termina generando una obra totalmente nueva. Eso es lo que pasa, que muchas veces el original queda de lado y terminás generando otro tipo de obra. Y muchas veces lo que se pierde o lo que se gana, digamos, en ese momento de la adaptación, es muy interesante leerlo en cuestiones de formato, en cuestiones de ver cómo se tiene que actualizar sí o sí una narración o una historia una y otra vez para seguir circulando, y que muchas veces son temáticas como hablábamos hoy, esto de por ejemplo la mitología griega, ¿no? De cómo tiene que pasar a un formato nuevo para poder seguir circulando, y cómo muchas veces pasa que digamos, el camino que se consideraba usual antes era ponerle del manga a la animación. Hoy en día muchas veces se pasa de la animación al manga y al libro. Así que eso también es interesante, como explorarlo y conocerlo y saber que hoy en día es mucho más fluida, ¿sí? La idea de transmedia, ¿sí? Es muchísimo más fluido en los canales, cómo van hacia un lado y otro. Entonces puedes encontrar un montón de cosas que quizás no pensaste que tenían una adaptación y sin embargo la tienen. En historieta principalmente. Claro. Sí, tal cual. Así como hay gente que te dice, no hay una adaptación de, no sé, Martín Fierro. Quijote a historieta. Del Quijote, tal cual. Hay una adaptación del Quijote a un cómic Star Wars, por ejemplo. Nadie lo sabe. Nadie lo Hay una sabe. editorial de manga que no sé de dónde es, pero que adaptan, no sé, el manifiesto comunista, un montón de cosas así, hacia los Zaratustra. Editan el Kama Sutra también, la República de Platón, toda manga, ¿eh?
cosas re bizarras Así que son. ni te esperás ver el manga, ¿viste? Que de repente están así adaptados a manga, como, wow, qué raro. Sí, hay un montón de cosas que por eso la gente no sabe que existen esos materiales, pero por ejemplo, Brecky adaptando Lovecraft. O Lalia adaptando Poe. Exactamente, son Tipo de historias que adaptación. conocemos, o sea, son reconocidas como El Cuervo de Poe, por ejemplo, y tienen adaptación a historieta, pero bueno, tenés que saber quién la hizo más o menos, o dónde está, pero existen, esas cosas existen, y especialmente con historietistas argentinos, buenísimos, realmente muy buenos. Hay No se adaptó mucho. cuentos de Quiroga hechos de historieta, hay, Ahorita de Ediciones de la Flor. hay de García Márquez, hay de... Sí, Márquez también. Bueno, hay un montón de escritores argentinos adaptando, historietistas argentinos adaptando escritura argentina y que mucha gente no lo sabe o no lo conoce. Así que bueno, muchas de esas cosas circulan digitalmente y muchas hemos conseguido las revistas y las escaneamos. Las escaneamos Como una vez locos. y después se guarda en la biblioteca. Exactamente, como para tenerlo, pero sí, como grupo fuimos armando una suerte de repositorio. Es un archivo, en definitiva. Sí, un archivo de cosas que quizás no se consiguen o no hay. De hecho, si tienen algún día tienen una necesidad de conseguir alguna historieta, nosotros cada tanto recibimos consultas por Instagram, por Facebook, de gente que dice, che, estoy buscando algún material para tal cosa, no sé si ustedes conocen, y nosotros ahí activamos el grupo de WhatsApp y vemos, siempre que tenemos el material lo compartimos, lo solidarizamos, así que si necesitan un día algo, obviamente que pueden escribir también por eso. ¿Guardan ustedes historietas, digamos, tienen como una colección o algo así de historietas que tengan ustedes? ¿Del grupo decís? Sí, como tienen algún... Pasa que parte biblioteca. de la marginación que tenemos es que nunca nos dieron un espacio físico. Claro. Ah, claro. Entonces, cada uno tiene su biblioteca. Somos un historietas. grupo de estudio que no tiene oficina Claro. en la universidad. Ah, bueno. Así es. Así que bueno, Pero tenemos una revista que nos regaló un investigador, que nos regaló Roger, ¿verdad? sí. Que se la regaló al grupo. Tenemos Están en la como- casa de un amigo, uno Claro. de los Hay cosas que están como, digamos, dispersas, pero por lo general sabemos más o menos cuál es el material con el que nos manejamos y tenemos mucho digitalizado. Claro, Así que, claro. Y sí. medio que la historieta que tengo yo es en medio de todo, después la podemos compartir, la que tenés vos también, y bueno, Sí. capaz que no prestamos tanto los libros. Esa parte capaz que no, pero el digital. Hay cosas que no se sí. comparten. Claro. Y, o sea, más que nada queremos pensar mucho en esta cuestión de democratizar el material, ¿no? Porque El está acceso bien, libre, ir a famoso acceso libre. Claro, ir a comprarte una historieta traída de Estados Unidos es carísimo. Es así, es muy caro. Y hay cosas que son muy buenas para trabajar. Entonces, realmente, si querés trabajar con historietas de afuera, decís cómo hago para que sea accesible para todo el mundo. Yo que estoy dando los talleres, lo que hago es, listo, digitalizo. Encima el cómic es re difícil de Escaneo y conseguir. listo. Porque el manga lo encontrás por todos lados, o sea, está Sí. en un montón de páginas, incluso ahora ya hay fuentes oficiales que lo están subiendo al español, Sí. a muchos idiomas, tipo oficiales, Sí. pero el cómic es algo que, no sé, yo busqué Sandman para leerlo en internet, no lo encontré por ningún lado. No, porque la misma editorial te lo baja. Sí, tengo me pasaron pero si no, eso, tenés que tener un contacto porque en Google tipo, es como que es re difícil de encontrar y me imagino que Sandman ya es bastante mainstream, digamos. Hay algo todavía más de nicho. Cerca de Plaza Italia, tienen Sandman. Ah, Es un razonable. Bueno, es el tema. Es ningún precio razonable. El tema es accesible, sí. Es accesible. Claro. Y bueno, uno muchas veces tiene que recurrir a la piratería, pero bueno, son obras de hace 30 años, digamos, que ya muchas veces los derechos ni siquiera están en manos de sus autores. Y también hay que tenerle miedo a la piratería, porque la piratería también es lo que mantiene viva una obra, ¿no? Yo creo que nosotros, nuestras investigaciones, todos los artículos que están ahí dando vueltas y en congreso, se han hecho con historietas pirateadas. Exactamente. 90% porque no las podemos comprar, o no las Sí, conseguimos, claro. porque no llegan. Está justificado. Venga, sí. Sí, totalmente. Hay que reivindicar también la piratería en ese sentido. Sí, voy a presentar un trabajo ahora dentro de poco en las jornadas de literatura comparada con una historieta pirateada. Claro, sí. Española, Marvel no va a perder plata porque- porque pirateamos en Argentina un par de cómics. No, para nada, no. Pasó algo también muy loco que también es un parte por lo que Alan Moore hace Watchmen, que es esto de que se capitaliza dentro de los cómics solamente las historias de superhéroes. Como que hoy en día en la imaginaria social muchas veces se piensa en cómics y se piensa en superhéroes, en Superman, Batman, y todas las historias que venían de antes, digamos, de misterio, cosas así más que no tienen que ver con superhéroes, como que se perdieron un poco, ¿no? Como historias como el Eternauta, así. Y hoy en día, bueno, siento que capaz se está recuperando un poco más, ¿no? Esto del cómic,
por fuera de lo que son superhéroes pegándose o cosas así. Sí, lo que pasa que la gran mayoría de la gente vos le decís cómic y sí piensa en superhéroes, es verdad, es un estereotipo. Pero hay 3 escuelas, yo diría 4 escuelas grandes a nivel mundial de la historieta, y en realidad hay muchísima más producción europea que norteamericana, y la europea es mucho más interesante en las cuestiones culturales, digamos, en lo que trabaja, porque Y si bien, estéticas. claro, y También, estéticas. porque el jaque es más prefabricado. Exactamente, porque Estados Unidos lo que hizo fue armar 2 monstruos como DC y Marvel, y ellos básicamente se encargaron de ocuparse todo el espacio editorial con los superhéroes. Pero en cambio la producción europea también es re interesante. Me imagino que muchos conocen Asterix, por ejemplo, Sí, bueno, que es reconocido. Por eso, la producción europea es muy diferente, tiene una historia muy distinta. Trabajaron muchísimos autores argentinos, entonces la escuela argentina está muy ligada con la italiana y la francesa. Y después está la escuela asiática, que tiene, digamos, la base en Japón, pero Japón tiene una universidad del manga. Y nosotros no. Nosotros estamos acá. Vale, por eso me imagino es un trabajo re explotado, digamos, es como que ahora capaz que se acabaron un poco, pero por lo que había escuchado, tipo como que Es lo peor. Ser mangaka. Sí, obvio. tienen esos plazos y bueno, sí tienen ayudantes, pero igual los que explotan así le sacan hasta la última gota de sangre hasta que se mueren, como hace poco el doble Miura de creador de Verso que se murió. Sí. También hasta el último día haciendo su obra y nunca la terminó. Claro, pero ya hay una comprensión, digamos, a nivel social, de que ese producto cultural realmente está linkeando a ese país con lo internacional, Claro. con el afuera. Entonces le dan mucha importancia Es a política, ese... es política externa. Exacto, es política Es externa eso, me básicamente parece. para ellos. Entonces, obviamente que se iba a generar, el mercado iba a exigir que hubiera una escuela, digamos, de donde se formaran artistas de calidad. Que es algo que acá en Argentina no tenemos una escuela. ¿Hay una asociación de dibujantes? Sí, hay una escuela- Hay hay un escuelas de museo de ilustración. historietas, sí, pero muy poquito. El trabajo de archivo, más que nada, que lo han hecho muchas personas, digamos, por separado, el repositorio más grande está en la Biblioteca Nacional, pero... No circula. Claro, pero no circula demasiado. No hay mucha gente que haya hecho, que conozca, por ejemplo, toda la historia de la Fierro. Eso. Acá abajo en la biblioteca hay. Bueno, Perdón. perdón por No, es que si Es no, que no me paramos había más de hablar. tan bien, tan fluido que yo estaba como, no puedo cortar. Nos pasa siempre igual. Pero bueno, primero que nada, miedo por la adaptación del Eternauta. Esa es la primera conclusión. Yo creo que el Eternauta es un cómic muy bueno. Y por último, muchísimas gracias por venir y por tener una charla tan fluida y entretenida. Gracias a ustedes. Así que nada, Gracias por